Bienvenidos a Casa de Luz. Gracias por estar aquí. Puedes conectar a los servicios todos los domingos a las 10 a.m. hora Perú. Si estás en Lima, únete a una iglesia en casa. Conoce más de nosotros en nuestra web casadeluz.church. Ahora prepara tu corazón para el mensaje de hoy. Muy bien, en estas semanas hemos estado trabajando, hablando sobre ubícate. Mira al que está a tu costado y dile, ubícate, papacito, ubícate. ¿Dónde vivirás? ¿Pasado, presente o futuro? Y vimos que teníamos que soltar todas las anclas que nos ataban al pasado, vivir el ahora con miras y desde el futuro. Entonces la pregunta que hoy día nos vamos a hacer es, ¿cómo mantengo mis ojos en el porvenir? ¿Cómo mantengo mis ojos en el futuro? ¿Cómo mantengo mis ojos enfocados en el porvenir? Y la respuesta, aunque parezca difícil, es sencilla. Pero hay dos tipos de personas, aquellos que miran para el futuro así y golpean y pisan a quien esté delante de ellos para llegar, y hay aquellos que ni siquiera se preocupan por ese futuro. Y viven el momento, el ahora. Porque el futuro es algo que no pueden controlar. Y nosotros queremos controlarlo todo. Y por eso pensar en el futuro nos trae ansiedad, incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? Y como no lo puedo controlar, mejor no pienso en eso y me dedico a sobrevivir. Un día a la vez, día a día. Y nos metemos de repente en nuestro trabajo y nos enfocamos tanto que nos olvidamos que existe un mañana y que Dios tiene un propósito para nosotros. Simplemente nos quedamos viviendo en lo natural, en el ahora instantáneo de cosas materiales, en sentirme bien, en lograr sobrevivir el día en lugar de depender de Dios. Y saber que Dios nos puede usar. En verdad es algo que es muy común, enfocarnos en nuestro trabajo. Yo les voy a contar algo. En el 2020, ¿2020? Sí, ¿no? Estamos ya, hace poquito, ¿eh? Yo acepté una consultoría con el Estado. Y la acepté con una compañera en ánimo. Esa compañera me dijo, oye, vamos a hacerlo juntas, una consultoría. Y bueno, yo firmé el contrato a mi nombre, porque ella no podía en ese momento firmar con el Estado, pero ella era la que tenía la experiencia. Yo simplemente iba a ser el backup, ¿no? Yo iba a ser la cara y ella iba a dar toda la parte, la carne. Pero a mitad de camino, ni a mitad, yo creo yo, a los días, después de que salió la OS, me dejó tirada. Me abandonó y se me cayó el pelo, porque era como si me pidieran a mí enseñar matemáticas. Y yo solamente sé sumar, restar, multiplicar y dividir, no me pregunten más. Y pedirme eso era, para mí era el fin. Tenía 2 meses para presentar el trabajo que me habían solicitado y no era mi zona cómoda de experiencia. Yo nunca había hecho eso. Yo contaba con que mi amiga íbamos a hacer el trabajo juntas, yo le iba a dar el soporte, iba a hacer lo que ella me indicara, pero al final ella simplemente se fue. ¿Qué sucedió? Me llené de tanta ansiedad que yo no dormía, no comía y solamente trabajaba, no dormía y no comía. Yo les estaba contando a la gente del discipulado que era bien chamba, ¿ya? Bien chamba, soy bien chamba, pero eso también tiene su lado bien negativo. Y en este caso era bien negativo porque no comía, no dormía, estaba irritable, las ojeras, ni siquiera podía pensar. Me había bloqueado, y disculpen la palabra, no solamente me bloqueé, sino me volví estúpida. Disculpen la palabra si a algunos les ofende. No pensaba, de verdad que no pensaba, era una cosa de, ¿y ahora qué hago? Y era como una gallina sin cabeza, tal cual. Y
no tenía el tiempo como para ponerme a investigar, a poder redactar. No, era una cosa que era para alguien que realmente se manejaba en esa área y tenía que trabajarlo. En ese tiempo lo podía hacer. Entonces yo no dormía, o sea, ni siquiera podía orar. Yo lo único que le decía a Dios, líbrame de esto. Era lo único que salía de mi boca. Es más, busqué la manera de zafarme del contrato. Legalmente pedí consejo, nada, no había forma. Si yo no cumplía, la multa era, ¿para qué te cuento? Yo en ese momento estaba endeudada hasta acá. Hasta que me llamó el pastor. Estábamos en plena cuarentena. Ya, o sea, es más, era mi esperanza que ese contrato se cancelara, porque todo el mundo se estaba quedando sin trabajo. Entonces, para mí, bien, se cancela el contrato, pero no, porque el trabajo era virtual. O sea que por ningún lado la podía agarrar y el pastor me llama. Y me llama en el momento pues más pico de crisis y yo ni podía hablar porque lo único que hacía era llorar. Y lloraba y ni siquiera podía decirlo nada. Yo me pasé llorando y el pastor oró por mí, me reenfocó. Me hizo recordar quién era y que yo podía hacerlo, porque no estaba sola. Entonces dije, claro, Lía, o sea, pero miren, ha sido hace poco, a todos nos pasa. Yo solamente me había enfocado en de verdad ese día y ni siquiera quería que hubiera un día siguiente. Sea, Señor, ven por nosotros. Así de agobiada me sentía ya, Señor, ven por favor. Desaparece esta situación. Pero el pastor me llamó, me dijo mis 3x6 y me enfocó. Y dije, ok, sí, tiene razón. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué me pasa? Por favor. O sea, a mis 20 años no puedo seguir en esta misma situación. Y ya me puse a trabajar, gracias a Dios todo terminó, todo muy bien. Pero mientras que yo preparaba ese tema, me hizo recordar que así somos nosotros. Cuando nos centramos solamente en nuestras circunstancias y en nuestros problemas, nos olvidamos cuál es nuestro propósito, que nosotros no podemos vivir en este tiempo de manera temporal, instantánea, sino que tenemos que tener una visión de Dios, a futuro un propósito, a lo que Él nos ha llamado a hacer, a esa esperanza, que nosotros estamos para ayudar a los demás. Yo tenía un equipo de trabajo que tuve que hacerme y yo podía traerles paz en vez de toda mi angustia y ahora ¿cómo lo hacemos? Sino ordenar y traer paz en lugar de ansiedad. Y eso fue lo que hice. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en el porvenir. ¿Cómo se puede hacer? O sea, ¿cómo es que mantengo mi mirada en el porvenir viviendo en lo sobrenatural? ¿Y cómo vivo en lo sobrenatural con el poder de Dios? ¿Y cómo se logra eso? Dependiendo de Dios. No hay otra forma. ¿Y cómo logro depender de Dios? Hoy día les voy a hablar de 3 formas en que uno puede tener su mirada en el porvenir dependiendo de Dios. Y vamos con la primera. No me voy a detener mucho en esto porque es algo que nosotros hemos estado estudiando en las semanas anteriores, en las series pasadas, y tiene que ver con la oración. Pero sí vamos a leer Mateo 6, del versículo 5. Dice así: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora,
Jesús da instrucciones claras. Si nosotros vamos a la Biblia textual o la interlineal, en el versículo 5 dice, cuando estéis orando, habla de un plural, porque en esa época Jesús sabía y era algo normal que las personas oraban en las sinagogas de manera pública. Entonces decía, si tú vas a orar en público delante de otras personas, ¿qué énfasis le vas a dar a tu corazón? ¿Para qué oras? ¿Para Dios o para los hombres? Porque si tú oras para los hombres, tu recompensa está en decir, wow, esas palabras, mira cómo pide, cómo conoce, qué espiritual. Si eso es lo que tú buscas, eso vas a obtener porque la gente se va a admirar de ti. Pero si tú oras para Dios, no seas con palabras tan... O sea, tiene que ver más con la intención del corazón. Entonces lo habla de manera plural, porque todos oramos, ya sea de manera individual o con la gente que está a nuestro alrededor. Si cuando tú oras por el otro, o oras en grupo o en una reunión, la pregunta es, ¿cuál es la intención de tu corazón al orar? Y en el versículo 6 ya lo personaliza. Te dice, cuando tú ores, porque es un mandamiento que nosotros tenemos que orar. No puede existir un cristiano que no tenga una vida de oración. No puede existir. Realmente es como preguntarse, si tú no oras, ¿soy cristiano? ¿Realmente he conocido a Cristo? Y dice, cuando ores, entra en tu aposento a solas, ¿no? Cierra tu puerta y ahí habla todo lo que tengas que decir al Padre y Él te recompensará en público. Tú tienes que orar de todas maneras. Y yo te voy a dar algunas formas en que tienes que tener en cuenta el momento de orar. Número 1. Primero, sé fluido y directo en tu oración. Cuando tú ores, no andes con rodeos. A veces nosotros, cuando queremos pedir algo a alguien, decimos, oye, pues tú sabes, ¿no? No, tú sabes, tú me entiendes. Sí, pues que el otro día, y nunca vamos al punto. Y queremos adornar a Dios con nuestras palabras. Uno de mis hijos muy chistoso, ¿ya? Él tenía una forma muy particular de pedir las cosas. Él no te pedía, él te veía comiendo una manzana y se paraba al costado y decía, ay, cómo quisiera comer una manzana. Ay, me han dado ganas de comer una manzana. Ay, qué ricas son las manzanas. Y no te pedía la manzana. Entonces la persona que estaba comiendo miraba, ¿y qué hacía? Le daba la manzana, porque era un niño de 4 o 5 años. Entonces le entregaba lo que tenía. Y esa era su forma de pedir. Él no iba directo, ay, por favor, mami, dame una manzana. No, ay, cómo quisiera una galleta. Y estabas tú con tu galleta. Ay, me muero de sed, cómo quisiera agua. Y tú tenías tu botella. Y así a veces estamos delante de Dios. Le decimos, ay, ya llega fin de mes y no tengo para la luz, no tengo para el agua. ¿Y cómo voy a pagar el alquiler? Tú estás esperando que Dios diga, no te preocupes, hijito, yo te lo voy a dar. ¿Y en qué momento se lo pediste? En la Biblia dice, tú pides y te daré. Busca y hallarás. Y no podemos ir con este rodeo. Mira al que está a tu costado y dile, no florees a Dios. No florees a Dios. Sé directo. Pide si necesitas. Ahora, algunos dicen, por ejemplo, en el versículo 8, el aire se llevó. Versículo 8 dice, porque tu Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Entonces Dios sabe lo que yo necesito y como Dios sabe lo que yo necesito, ya no oro. Cuando uno le pide a Dios, lo que está demostrando es dependencia. Decir, yo no lo puedo hacer, pero tú sí. Y yo vengo a ti porque tú eres el Todopoderoso, el que lo puede hacer todo y el que va a estar a mi favor. Porque tú eres el Padre amoroso, el que me cuida, que sabe qué es lo mejor para mí. Entonces yo al depender de Él, yo pido.
Yo pido a Dios porque creo que Él me escucha. Entonces, ¿qué tienes que hacer en tu oración? Fluido y directo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de fluido, no quiere decir que aprendamos a comunicarnos con Dios. Tú cuando hablas con alguien, no dices, hola Lía, ¿cómo estás Lía? ¿Cómo te sientes Lía? ¿Te sientes bien Lía? Te cuento Lía, que Lía, el otro día Lía, y mi nombre, no, tú me hablas de manera fluida. Entonces, dejemos de repente decir Señor, 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 y empecemos a hablar como si realmente conociéramos a Dios, que realmente entablamos una conversación. Yo no le digo al pastor, pastor, ¿cómo está pastor? Pastor, le cuento pastor que el otro día, pastor, pues usted sabe, pastor, que en el trabajo, pastor. O sea, más le digo pastor que lo que le estoy diciendo. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que...? Ahora, no se sienten criticados, hermanos. No, esa no es la intención. Queremos enseñar que orar no es un ritual. Orar es comunicarte con Dios como te comunicas con tu mejor amigo. Y a tu mejor amigo no le estás llamando por su nombre. Tú le puedes decir palabras de cariño, por último, pero no Señor, Señor, Padre, Señor. Entonces tienes que ser fluido en tu oración y directo en lo que vas a pedir. 2. Separa un tiempo íntimo. En Salmos 55, 17, y nos vamos a Salmos 55, 17, dice así. Desde la 16. Por mi parte yo clamaré a Dios, el Señor vendrá a salvarme en la tarde, en la mañana, al mediodía clamaré a Dios y Él oirá mi voz. ¿Cuándo? En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la mañana, al mediodía. En cualquier momento tú puedes orar, pero la idea es que tú separes un tiempo para que estés a solas con Dios. Tú puedes hablar con Él todo el día si tú quieres, en el sentido de que estás trabajando, eres consciente que Él está ahí, estás en la combi, estás cocinando, te estás bañando, estás preparando cosas. Tú sabes que Él está ahí, pero es necesario que tú separes un momento a solas con el que ama tu alma, porque es tu amado. Y porque es tu amado, tú quieres separar un tiempo con Él para derramar tu corazón. Porque es la única manera que uno puede tener intimidad, en que uno puede conocer a alguien, es separar el tiempo para estar con Él y así decirle todo lo que tú quieres y escuchar lo que Él también te tiene que decir. Porque la idea no es que tú vayas y ores y empieces a hacer una verborrea de peticiones. Pidas, sigas pidiendo y al final no lo escuches para nada. Entonces, en verdad lo que tú estás haciendo es un monólogo y no estás entablando una comunicación con Dios. Entonces, en tus tiempos a solas, el Espíritu Santo te va a enseñar cómo estar con Dios. Al comienzo te puedes sentir un poco incómodo, pero recuerda que estos son disciplinas. Esta disciplina de la oración es algo que todo cristiano debe tener. Y nosotros estamos a puertas del 2024. ¿Estamos a cuántos días? No sé restar. Poco, ya unas semanitas. Entonces, nosotros como iglesia siempre separamos un tiempo para estar enfocados, 21 días. Y uno de los pilares de este tiempo, 21 días de enfoque, es la oración. Y no me refiero solamente a esas oraciones que podamos convocar y decir, vengan a orar y solamente ores acá. Nos referimos a tus tiempos con Dios, a solas, porque no solamente son oraciones corporativas, sino individuales, porque es un tiempo de enfoque tanto para la iglesia como cuerpo, pero también para tu vida. Y para tu vida tú tienes que tener tu tiempo a solas. Uno dice, ay, sí, ¿qué es lo que tendrá Dios para mí? Yo quiero hacer lo que Dios diga para mi vida. Sí, yo quiero. Y yo te cuento que los planes de Dios solo los vas a conocer en su presencia.
No hay otro lugar. Entonces decir, sí, yo voy a hacer lo que Dios diga. ¿Y en qué momento lo escuchas? Si no separas un tiempo. Ten en cuenta que todas las estrategias y todo el porvenir que está separado para ti, solamente Dios se lo puede dar y encargar y confiar en su presencia. No hay atajos. Número 3. Tienes que ser consciente que cuando tú oras, eres escuchado. Hay muchas personas que no oran porque dicen, no, Dios no me escucha a mí. Dios escucha más al pastor y lo llenan al pastor de 8,000 peticiones. O sea, como si el pastor se pasara todo el día orando. ¿Pastor se pasa todo el día orando? No, el pastor también va al baño. ¿Pastor va al baño? ¿Ve? Entonces, el pastor no solamente puede orar por el pedido de todo el mundo, tú también, porque tú también eres hijo. El pastor no es el único que es hijo. Todos somos hijos y Dios no tiene favoritos. Los disimula porque yo soy una. No. Dios no tiene favoritos. Él te escucha. Pero Satanás se ha empecinado en hacerte creer que tus oraciones no pasan del techo. Y cuando tú oras creyendo eso, en verdad, ¿para qué oras? Si no crees que Dios te escucha. Tú tienes que orar sabiendo que toda palabra que sale de tu boca, Dios la escucha. Pero para eso tú pues tienes que también estar a cuentas con Dios. Una de las cosas que dice en Mateo, el versículo 14. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Hay veces que nosotros queremos ocultarle cosas a Dios. Nosotros pensamos y queremos hablar con Dios como si habláramos con un líder, con nuestro jefe, con nuestro papá, con nuestro pastor, ocultándole información. Ay, qué ilusos somos. Dios lo sabe todo. Y es más, evitamos tocar ese tema porque pues por ahora Dios no lo va a saber. Ay, Dios está esperando que nosotros hablen. E incluso el Espíritu Santo nos dice, ¿y cuándo vamos a hablar de que le respondiste mal a tu mamá? ¿Cuándo? Y tú, en el nombre de Jesús, amén. Y cortas totalmente lo que el Espíritu Santo quiere trabajar en tu vida. Pero créeme, Dios escucha todas tus oraciones, pero también tienes que tener algo en claro, que tú tienes que obedecer. Porque al momento que Él te escucha y tú guardas silencio y escuchas, es para que tú anotes y pongas en acción. En este tiempo de enfoque que vamos a tener, que se está invitando a toda la congregación, a todos los que creen que Casa de Luz es su casa, puedan participar de estos 21 días de enfoque y tengan tiempos de oración. Anota todo. Tú dices, no, es que yo no sé orar, yo no sé cómo decirle a Dios. Escribe. Escribe para que tus ideas se ordenen, para que no tengas distracciones mentales. Es una estrategia que te puede ayudar a escribir. Y escribes porque además la memoria es ingrata. Tú te acuerdas y vas a ver que Dios sí responde. Hay momentos que dices, no, Dios no me respondió. Cuando tú le pediste algo y sí te respondió, pero tú ya te olvidaste que Él te respondió porque no tienes tu cuaderno de oración donde tú puedas recurrir y ver todo lo que Dios hizo en ti. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos tener nuestra mirada en el porvenir? Dependiendo de Dios. ¿Y cómo dependemos de Dios? Número 1, con la oración. Número 2, con el ayuno. Ahora, el ayuno es una disciplina que nos prueba, nos entrena, nos equipa para andar en poder y autoridad, fortaleciendo y transformando nuestro interior para poder llevar a niveles más altos y grandes la gloria de Dios. Vamos a leer Mateo 6, vamos al versículo 16, y dice así: cuando ayunen,
No se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el ayuno no es una opción, es un mandato. Aquí Jesús no te está diciendo, cuando tú decidas ayunar o cuando tengas ganas, cuando tú ayunes, es un mandato, es algo que tienes que hacer, es parte de una disciplina cristiana también. No es que, voy a pensar si me uno al ayuno de enfoque. ¿Hace cuánto tiempo no habrán ayunado? O sea, el ayuno es real y les voy a explicar por qué una persona ayuna. El ayuno es, ¿para qué sirve? Número uno, para que te humilles delante de Dios. Humíllate. Cuando uno ayuna es porque uno quiere mostrar dependencia de Dios. Una de las razones por la que no encontramos respuesta a nuestras oraciones es por el orgullo. Ahora, no es que pues uno diga, si a ti te preguntan, oye, ¿tú te consideras orgulloso? Sí, orgulloso, ese soy yo. No, yo creo que nadie puede reconocer abiertamente que uno es orgulloso. Y además, el orgulloso no es el que tiene la nariz para arriba y mira hacia abajo a los demás. Orgulloso es aquel que cree que puede resolver sus problemas por sí mismo sin ayuda de Dios. Ese es el orgulloso. El autosuficiente. El que no ve a Dios como la primera y única opción. Por ejemplo, se acerca fin de mes y tienes que pagar el alquiler y te das cuenta que no te salió el trabajo completo, lo que tú necesitabas. Entonces, ¿qué haces? Vas con tu mejor amigo, préstame plata, vas al banco, te dicen que no, vas a la Caja Metropolitana, Piura, Arequipa, todas las cajas, todos te dicen que no, te vas a prestamista, te dicen no, me debes plata todavía, y te vas a todos y nadie te quiere prestar. Entonces ahí recién, ¿qué haces? Vas donde Dios. Señor, necesito dinero. Cuando lo primero que tú deberías hacer es ir donde Dios. Nosotros cantamos, Jireh se manifestará. Pero, ¿lo creemos? ¿Cuánto Jireh realmente dejas que se manifieste en tu vida cuando tú lo quieres controlar todo? Entonces, el ayuno te ayuda a humillarte y reconocer que no puedes hacer las cosas por ti mismo. Es Dios quien tiene que hacer las cosas. Ahora, uno dice, no, el ayuno no es para mí. El ayuno, no, porque mi cuerpo, o sea, yo soy débil, ¿no? Me duele la cabeza, me da náuseas y no puedo pensar. Miren, yo les voy a explicar algo. Eso es lo que pasa pues con el ayuno, porque tu cuerpo se está desintoxicando. O sea, tu cuerpo, cuando deja de comer, empieza a limpiarse y empieza a reaccionar. El ayuno está probado científicamente que es saludable. Por último, o sea, miren, es tan asombroso Dios que el ayuno nos favorece, no solamente físicamente, sino espiritual. Entonces, cuando tú empiezas con los dolores de cabeza, tienes que resistir. No seas debilucho. Dile a tu costado, no seas debilucho. Y primero me lo digo a mí, no seas debilucha, Lía, no seas debilucha. Entonces dicen, no, sí, yo voy a entrar al ayuno, no voy a ver televisión. Mire, yo no voy a criticar, esa no es mi intención, no me malinterprete, pero voy a ser sincera. No voy a ver televisión, está bien, eso es un añadido. Eso yo de verdad que se los aplaudo a los niños, a los adolescentes que están en formación y te comen viva. Y eso lo pueden, pero un adulto, el ayuno de televisión, de música, de redes sociales, eso está sobreentendido. Eso es obvio. Además del ayuno de comida, tú tienes que matar la carne, chuletón.
Dígale, chuletón. Miren, Dios me agarró a cachetadas con el tema del ayuno. Y yo creo que se puso de acuerdo con el pastor. Yo creo que ahí tienen, no sé, algo. Hace semanas, no sé cuántos meses, yo le digo al pastor, estoy teniendo mis issues con el ayuno. Y Dios me está hablando con el tema del ayuno, porque el problema del cristiano es que normaliza las cosas. Entonces, se familiariza muy rápido y cree que, ya lo hice porque lo hice una vez, cuando realmente el ayuno es real, si tú lo tomas en serio. Porque en verdad es humillarte delante de Dios en el sentido de dependencia. Si tú quieres ver la mano de Dios en tu vida, ¿qué esperas que no te humillas? ¿Y cómo te humillas? Ayunando. Miren lo que dice 1 Pedro 5:5. 5:5b. Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorables a los humildes. Humíllate. En Joel 2:12. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Ahora, el ayuno no es una dieta. A ver, les explico. ¿Estás ayunando? Sí. ¿Cuánto has bajado de peso? ¿Y a ti qué te importa? Uy. Yo no estoy ayunando para bajar de peso. Eso no es tu rollo, ese no es tu objetivo. Partiendo de ahí estás mal. ¿Cuál es tu intención? Es conectar con Dios, es humillarte de verdad. Miren lo que dice Santiago 4:10. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Y en Salmos vemos varios versículos donde David dice, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno. El ayuno nos hace morir a la carne y al alma, si se hace correctamente. Ahora, yo voy a asumir que todos entendemos que el ayuno es abstenerse de comida, ¿de acuerdo? Ok, asumamos que todos tomamos esa determinación, abstenernos de comer. Además del televisor, de las redes y todas las otras distracciones que nos desenfocan de lo que es Dios. Entonces, de que tú vas a tener resistencia, la vas a tener. El ayuno no tiene sentido si tú no oras. El ayuno no tiene sentido si tú no separas un tiempo para estudiar la palabra. Entonces, lo que tú estás haciendo es afligir tu cuerpo inútilmente. La única razón por la que tú deberías dejar de comer es para humillarte delante de Dios. Estamos hablando del ayuno espiritual. Yo no voy a entrar acá, es que el doctor me ha dicho que deje de comer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del ayuno que te ayuda a someterte. Ahora, no esperes que pues a los 3 días digas, ya no. Esto no es para mí, ¿sabes, Señor? Tú sabes que yo te amo. Tú entiendes, conoces mi corazón, sabes que de todo, en verdad, tú sabes todo lo que yo siento. No, la verdad es que cuando uno ayuna, Dios te da la fortaleza para continuar, porque Él está haciendo un trabajo en ti y tú no lo puedes cortar. Tu carne te va a pedir el olorcito que están cocinando en tu casa o el vecino que se pone a hacer la parrilla y viene todo ese olor, los dolores de cabeza, resiste, porque mayor es el beneficio que tú vas a tener. Ahora, entonces, con el ayuno te humillas. 2, con el ayuno, obedece. Miren lo que dice 1 Samuel 15, 22, 23. ¿Y crees que al Señor le gustan los holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras?
entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te tomará en cuenta como rey de Israel. Esto es algo que Samuel está diciendo a Saúl, pero esta palabra se aplica a nosotros. Cuando tú ayunes, Dios te va a dar dirección. Cuando tú ayunes y ores, Dios te va a dar tareas, misiones. Tienes que escuchar y obedecer, porque si no, ¿de qué sirve tu ayuno? ¿De qué sirve tu sacrificio? A Él lo que le importa es la obediencia. Y tú te tienes que rendir y obedecer. Y miren, mientras que yo estudiaba esto y preparaba el tema, estaba en mi oficina y el Espíritu Santo entró con tanta evidencia que yo estuve llorando más de 1 hora, porque sentí un dolor acá por mí, por cómo yo había fallado a Dios. Cuando Dios nos habla para nosotros enseñar, trabaja primero en nosotros. Y mientras que yo estaba ahí, yo lloraba y lloraba y le decía, Señor, perdóname, porque yo sé que he fallado. El Señor me está hablando mucho tiempo ya con el tema del ayuno. Y Él me estaba instando a ayunar, pero yo quería nuevamente encontrar la razón del por qué era ayunar. Voy a ser totalmente transparente con ustedes. Soy cristiana desde pequeña y he ayunado muchas veces en toda mi vida cristiana. Y yo sí caí en esa familiaridad. Era consciente que lo hacía por obediencia, pero yo no veía mucho el beneficio del ayuno. Porque mi carne quería comer, obviamente. Ayunar para mí no era. Yo era de las personas que decían, no, eso no es lo mío. Me duele la cabeza, me mareo, me pongo de mal humor. No, yo puedo hacerlo en mis tiempos con Dios, orar pero empecé a estudiar nuevamente el tema del ayuno y es un arma poderosa. Es un arma fuerte. Y es en esos tiempos de ayuno, yo les voy a asegurar que si ustedes determinan ayunar verdaderamente, grandes cosas van a pasar en su vida. Porque Dios no miente, Dios cumple y Dios quiere trabajar en nosotros y a través de nosotros, pero nuestra carne no se quiere someter, no nos queremos humillar. Tenemos compartimentada nuestra vida en áreas y en ciertas áreas no dejamos entrar a Dios. Y en ese tiempo en mi oficina yo anoté, Dios me mostró varias cosas de las que yo tenía que empezar a ayunar. Y decía, ay Dios, yo no puedo. Y es que en verdad es difícil para mí, pero yo sé que Él me va a dar la fortaleza para hacerlo. Porque el ayuno es un arma poderosa. O sea, y cuando hablo poderosa, hablo en verdad, lo creo. Porque he investigado y he leído. Es más, no, mejor no. Continuemos. Siguiente. Entonces, con el ayuno 1 se humilla, 2 tiene que obedecer y perseverar y creer. El ayuno refuerza la intensidad y la efectividad de tu oración al menos 10 veces más y muchas veces 100 veces más. Es por eso que el poder secreto del ayuno ha llegado a ser algo imprescindible que viene del Señor. La iglesia sabe el tema del ayuno en teoría, y cuando hablo de iglesia hablo de muchos cristianos que han caído en familiaridad y no en la práctica. Y nosotros debemos despertar y usar las armas de Dios nos ha dado para reclamar la herencia de Dios tiene para nuestra vida y nuestra nación a través del ayuno. Y tienes que perseverar. Miren lo que, vamos a Daniel 10. Daniel, ¿dónde queda Daniel? En el Antiguo Testamento. Y Daniel dice en el capítulo 10,
Aquí vemos que, vamos en el versículo 2, dice, yo Daniel estuve afligido en aquellos días durante 3 semanas. 3 semanas, 21 días. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y luego nos vamos al versículo 11 y dice así. Tú, Daniel, eres muy amado, ponte de pie y presta atención a lo que voy a decirte, porque he sido enviado a ti. Mientras aquel hombre me decía que yo me puse en pie, aunque tembloroso. Entonces aquel hombre me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino a mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, Daniel empezó su ayuno 21 días y empezó a orar. ¿Él vio algo en esos 21 días? Nada en la perinaca. No vio nada. Pero sucedía algo en el ámbito espiritual. Porque el ámbito espiritual es más real que el natural. Entonces, cuando tú empiezas a ayunar, dices, es que no veo nada. Dios no me responde. Dios no hace. Pasaron más de 21 días y el ángel se presentó a Daniel. Su oración y su ayuno estaba haciendo efectos y ecos en el ámbito espiritual. Tienes que perseverar en tu ayuno y tienes que creer que está sucediendo algo. Tú no puedes empezar algo y luego aflojar y decir no porque nada sucede. No, porque Dios no se mueve. No, Dios no me escucha. No, que no me soluciona. De repente no lo ves ahorita en los 21 días, lo vas a ver en mayo, lo vas a ver en julio. Lo vas a ver en diciembre. Pero ¿tú crees en el Dios viviente? ¿En el Dios que no miente y que realmente cumple lo que dice? Tienes que perseverar. Tienes que perseverar y creer como lo hizo Daniel. Eso es una de las ventajas que nos da el ayuno. Es más, en Isaías 58 vemos que Dios habla sobre el ayuno. Y una de las cosas que promete para aquellos que verdaderamente ayunan como debe ser, vamos a leer en el 58, 8, 9. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de medio de ti el yugo, el amenazador, el dedo y el hablar iniquidad. Cuando tú estás en ayuno, tú te humillas y te sometes a Dios en dependencia total y Él va a empezar a trabajar en ti y va a través de ti. De repente no lo vas a ver porque nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que remover el ámbito espiritual. Como iglesia, nosotros tenemos una visión. Y el pastor lo ha estado hablando por mucho tiempo. Es más, nos dejó una tarea, llamado a intercesores. Y este tiempo de ayuno nos va a ayudar a fortalecernos para poder hacer lo que Dios le ha puesto en su corazón y nosotros poder ir tras esa visión y llamado. Tenemos que fortalecernos y tenemos que depender de Dios. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra manera de poder ser lo que nosotros queremos ser en Dios sin Dios. A veces soñamos, sí, que Dios esto, que Dios me va a dar lo otro, que Dios quiero que me use, pero no queremos pagar el precio de intimidad, el precio del ayuno y de la oración. No queremos hacer eso, pero Dios nos llama hoy a retomar y a avivar esos hábitos. Entonces tenemos cómo podemos tener nuestra mirada en el porvenir: 1, en oración; 2, en ayuno; y 3, en nuestro dar. Por favor, no apaguen las cámaras, no se desconecten cuando empecemos a hablar de esto de dar. Ya van a empezar a pedir dinero. A ver, vamos a aclarar las cosas acá. Dios no necesita tu plata, porque Él es dueño de todo. De todo. No se bloquee tu cerebro ahorita.
No digas, no apagues diciendo esto no es para mí. Quiero que prestes atención un ratito. La razón por la que Dios habla de dar es porque tu corazón está atado a tu billetera, a tu bolsillo. Y tú no dejas que Dios entre en la billetera, ni debajo del colchón, ni en la caja de zapatos donde guardas tu dinero. La gente se transforma cuando se trata de plata. Se le cambia la cara, se bloquea, dice, no, yo soy fiel diezmador, o no, que quiere todo. En realidad de Dios es todo. Él te está dando a ti para que tú administres. Él es dueño de todo. Pero Él lo que quiere es tu corazón. Y al momento que tú le niegas la entrada a tu bolsillo, tú estás diciéndole, tú no eres mi Señor. Ahora, no me digan que soy muy drástica, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que uno no puede servir a dos señores. Si tú no dejas que Dios entre a tu billetera, entonces ¿a quién te estás dejando entrar? Al Dios de las riquezas. Y eso es algo que choca a las personas. Las personas dicen, en la iglesia no deberían tocar el tema del dinero. ¡Hala! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Porque si nosotros no enseñamos eso, te estamos reteniendo bendición, libertad. Estarías atado toda tu vida a Mamón. Créanme que es difícil hablar de dinero porque se siente ¡fum! La pared. Y ya la gente ahorita debe estar conversando, no lo sé. Pero quiero que presten atención. ¿Quiénes aman a Dios? Okay. Cuando ustedes aman a alguien, ahorita deben estar pensando si tienen hijos o padres o mejores amigos, esposos, ¿qué le voy a dar en Navidad? Algunos pueden incluso tener su lista de deseos y están viendo la forma, ¿por qué? Porque los aman, ¿cierto? Una persona que ama tiene que mostrarlo de manera evidente. La evidencia generalmente es algo físico. De nada sirve decir yo te amo, yo te amo, yo te amo, si yo no lo acompaño con acciones. Y la manera en que yo demuestro mi amor a Dios es con gratitud. De manera evidente saco mi billetera y se la doy a Él. Ahora, esa luz me molesta. Vamos a leer en Mateo 6, rápidamente, los primeros versículos. Esta es parte del Sermón del Monte, ¿no? Y el capítulo 6 empieza con el tema del dinero. Y yo lo he tocado al final para que no me bloqueen. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Así tu limosna será en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿cómo puedes tener tus ojos? ¿Qué tiene eso que ver con el porvenir? O sea, me piden plata en el porvenir. Yo les voy a decir, la única manera que tú dependas de Dios es cuando rompas dependencia con tu billetera. No hay otra manera. No hay otra manera que tú verdaderamente dejes que Dios sea en ti si tú no dejas depender de la plata. La plata es el primer ídolo en los corazones de las personas y no se dan cuenta. La gente no se da cuenta que mueve su vida alrededor del dinero y limita a Dios en su poder según su capacidad financiera, cuando Dios es dueño de todo. ¿Cómo es que tú puedes tener tu mirada por venir? Siendo agradecido con Dios, con una ofrenda de gratitud. Nosotros le llamamos ofrenda de gratitud al comienzo de año, que viene a ser lo primero que te doy, Dios, mi primicia. Yo te voy a dar en gratitud, Dios. ¿Y cómo debe ser esta ofrenda? Número 1, debe ser sincera. Yo vengo delante de Dios para agradecer de antemano todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él va a hacer.
Miren lo que dice Deuteronomio 8, 17, 18. No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como este día. Tu ofrenda debe ser sincera de agradecimiento, no manipuladora, no controladora. No debes tú decir, Señor, yo te doy si tú me das. Ya, yo te voy a dar tanto si es que tú haces esto. Oiga, no se pase de fresco. Dios lo ha dado todo por ti y tú vas a... Qué ingratos somos. Ahora, Dios es un Dios de pactos. Tú puedes pactar con Dios, pero haz tu parte. Qué fácil, ¿no? Ya, Señor, y manifiéstate pues. ¿Y tú qué has hecho? Si Él ya lo dio todo y pides más, tiene que ser una ofrenda sincera, sincera de a de veras, desprendida, de gratitud. Una ofrenda que sea, generosa y extravagante. ¿Qué dice Deuteronomio 16, 17? Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Ahora, no es una ofrenda que uno da, unos creen, yo ya di mi primicia y no diezmó ni ofrendó en todo el año. O sea, ¿ustedes creen que los agricultores siembran una vez y ya con eso comen pues 10 años? No, ellos siembran, todo el tiempo están sembrando. No te equivoques, esta ofrenda es gratitud a Dios de lo que Él ha hecho por ti y va a seguir haciendo. No es yo te doy para que tú me des. Ahora, Dios es bueno y Él lo hace, pero esa no debe ser la intención de tu corazón. Ingrato, dile, ingrata. Y así lo despiertas. Miren, cuando yo el 2017, yo estaba emocionada ya porque iba a dar pues mi ofrenda de primicias y yo pues había dispuesto en mi corazón darle Él para mí, porque no tiene que ver con la cantidad, sino con el sacrificio, con la gratitud, con lo que tú le rindas a Dios. Y para mí pues era el platal, ¿ya? Entonces yo estaba, wow, Señor, esto es para ti, se lo entregué. Es más, yo me acuerdo muchísimo ese servicio, la presencia de Dios fue como en todos los servicios, pero ese era muy especial. Yo estaba sola porque mi esposo estaba en otro país. Y yo estaba con mis hijos, fuimos, entregamos. Ese año yo dejé de trabajar y me volví independiente. De lo que yo ganaba, creo que ya percibía de manera independiente el 15% de mi 100% que ganaba. Y estaba viviendo con mis padres. Mi papá me había vuelto a mantener. Y uno podría decir, ¿y qué pasó con esas primicias, con esa ofrenda de gratitud? Y yo me puse a pensar, miren, cuando yo estaba, oye, sí, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Uno podría decir. Y Dios me trajo a memoria que en realidad eso de gratitud no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con salud, tiene que ver con bienestar, con unidad familiar. Pero además de eso me dijo, yo fui como representante de mi familia a dar mi ofrenda de agradecimiento. Y mi esposo fue el que se benefició, por así decirlo, porque él empezó a recibir mensualmente $1,000 de ofrenda en los Estados Unidos. Dios me recontra sorprendió y abundó con eso. A nosotros nunca nos dejó estando en Perú, porque pudimos mantenernos, yo seguir trabajando, me empezaron a salir trabajos. Pero a mi esposo allá, yo como representante, él no estuvo acá,
en el servicio de primicias de Acción de Gracias, no estuvo. Pero yo, como representante, como somos una sola carne, también la bendición lo cubre a él. Y tú puedes decir, ¿qué terraza yo voy a dar para mi familia? Uy, tú eres un canal de bendición. Tu familia va a ser cubierta por tu acción de gracias. Yo les he contado que en el 2020, que además de que estuve súper estresada con ese trabajo, estaba endeudada hasta el cuello. Y yo no tenía para dar mi ofrenda de agradecimiento. No teníamos. En verdad que decíamos, ¿y ahora de dónde? Porque de verdad que si no había salido a la calle a cantar y vender caramelos, es porque estaba dando de lactar. Tenía un bebito y no había forma que yo haga eso. Y teníamos como que un dinerito y dije, ya vamos a darlo todo. O sea, todo esto que tenemos, vamos a darlo. Pero era en gratitud a Dios. Fue mi ofrenda extravagante y sacrificial porque estábamos hasta acá con las deudas. Pero yo quería agradecerle a Dios por todo lo que Él había hecho por mí. Somos tan ingratos a veces. Y yo quería agradecer porque mi bebé ya estaba sano, porque mi esposo había llegado a Perú, porque mis hijos estaban sanos. Y yo quería agradecer a Dios y decirle, Señor, igual yo te voy a dar porque tú eres un Dios fiel y yo voy a creer en ti. Dimos, como diciendo, es más, nos miramos y ahora a la de Dios, pues, a la de Dios, porque era la de Dios. Yo le di a Dios, ahora vamos a depender de Él. Fue el año más bendecido que he tenido. No solamente pagué mis deudas a mis 3 bancos. Salieron, dice, ¿y cómo Dios en pandemia? Miren, Dios usa porque Él se manifiesta. Se abrieron los AFPs, recibimos herencias, tuve un montón de trabajo y era platuda, hermano, era platuda. Porque nosotros somos ricos, tenemos al Dios que lo tiene todo y no le creemos. Si nosotros le creyéramos, podríamos hacer grandes cosas porque Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de todo. Miren, incluso si Él no me hubiese dado, yo habría hecho lo que hicieron los amigos de Daniel. Vamos a leer Daniel 3, del 16 al 18. ¿Se acuerdan de Sadrac, Mesac y Abednego? Ok. Ellos los agarraron por rebeldes. Rebeldes al hombre, pero no a Dios. No se confundan. Uno no puede sujetarse al hombre si va en contra de las leyes de Dios. Si va en contra de honrar al único ser que necesita ser honrado. Entonces, estos habían sido atrapados, estos hombres, estos jóvenes, porque no se postraban ante el ídolo que se había construido Nabucodonosor. Y pues los iban a sancochar a la parrilla. Dice, ellos le responden al rey Nabucodonosor, no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. O sea, encima sabrosos. Porque no tenemos que... Ellos sabían quiénes eran. ¿Qué tal valentía? En serio, ¿qué tal valentía? Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que he mandado a erigir. Sepas que si Dios no me bendijera, yo no adoraría a Mamón. Yo no adoraría al Dios de las riquezas. Yo le voy a dar mi ofrenda agradecida a Él. Y si Él no me bendijera, yo lo voy a seguir adorando y sirviendo. Porque Él es mi Dios. Porque Él lo dio todo por mí. Como ellos, ¿a quién tú vas a adorar? Tú estás bien entusiasmado por el 2024, perfecto, pero no puedes lograr lo que quieres sin Dios.
Tienes que entender eso. Es tanto el deseo del pastor, de los pastores, de darles a entender eso, que sin Dios nada podemos hacer. Que por eso enseñamos esto. Se vienen estos 21 días en que tú puedes empezar de nuevo. Es un Dios de oportunidades. Este 2024 ya pasó. Saca tus lecciones aprendidas. Todas las que necesites, lecciones aprendidas de este 23, sácalas, anótalas y no las repitas el 2024. Y estate preparado, porque Dios va a moverse y lo creo, en verdad lo creo. Y yo no me quiero quedar afuera. Yo no quiero ver cómo Dios se mueve y yo esté al margen mirando como espectadora. Yo quiero ser parte de ese mover. Y yo quiero participar. Y espero que tú también puedas participar. Por ti, por tu familia, por tu vecindario, por tu iglesia, por tu país. Participar del mover de Dios. Rindiéndote solo a Él. No esperes que te vaya bien si tú no estás dispuesto a depender de Dios. Recuerda, los planes de Dios solamente los conocerás en su presencia. Y no hay atajos para la presencia de Dios. No hay. La única manera es rindiéndonos a Él. Tu porvenir tiene mucha esperanza, tiene mucho propósito. Solamente tú tienes que hacer lo que te toca hacer. Y les voy a invitar a que cierren sus ojos. Y puedan poner a cuentas con Dios. De repente tú has descuidado tu tiempo de oración y tu oración se ha limitado a gracias Señor por los alimentos y gracias Dios por este día. Y Dios anhela estar con nosotros. De repente ya el ayuno lo has tomado como algo muy familiar. Y nosotros tenemos la mala costumbre de postergar a Dios, porque Dios lo entiende todo. Él entiende mi corazón. Él entiende mi situación. Él sabe. Cuando a Él le duele, cuando yo estaba en mi oficina, en su presencia, yo pude sentir el dolor de Dios por las veces que Él me mostró cuando yo lo postergué. Y yo decía, ya Señor, es que tengo mucho trabajo, tú entiendes que tengo que entregar esto, tú entiendes que tengo una fecha límite. Yo tuve que pedirle perdón porque lastimé su corazón, porque Él anhela tanto estar con nosotros. Y nosotros a veces caemos en las responsabilidades y nos olvidamos de pasar tiempo con Él. Y todo nuestro porvenir tiene esperanza. Solamente tenemos que humillarnos y rendirnos a Él. Y estate expectante de participar de estos 21 días. Entrégale tu billetera. Creo que eso es una de las cosas más difíciles. Y yo te voy a pedir, como acto, de que tú puedas sacar tu billetera. No te preocupes, no tienes que ofrendar si no quieres. Es entregárselo así, delante de Él. Señor, y decirle, tú sabes cuánto te necesito y cuánto necesito pagar los estudios de mis hijos, cuánto necesito pagar el alquiler, cuánto necesito pagar esta operación, este tratamiento médico. Pero tú eres el dueño de todo. Tú puedes cambiar mi situación de la noche a la mañana y no quiero depender más de lo que tengo o cuánto tendré, sino de ti, que tú eres la fuente de todo dinero, de toda riqueza, de toda esperanza.
hoy yo determino entregarte mi tesoro para que tú lo administres y yo pueda obedecer solo lo que tú me pidas hacer. Y poder hoy decidir, Señor, tener mi tiempo de oración y participar del ayuno y poder descubrir lo grandioso y lo mejor que es estar en tu presencia, poder recibir tus planes, tus estrategias para lo que tú quieres hacer en mí y a través de mí. Gracias, Señor. Gracias por habernos acompañado. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes medios. Síguenos en nuestras redes sociales. Conoce más de nosotros en nuestra web casadeluz.church. Hasta la próxima.